hermanos, Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, gracias, como siempre lo digo, gracias por darnos un fragmento de su tiempo en este inicio de sábado, que se han juntado para estar alrededor de la mesa, en sus casas, en un sofá. Tal vez por ahí está Leandro acompañando a alguien que ya sé bueno, todas las personas que están, Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes y el día de hoy estoy en compañía de mi hermano Carlos. Así que, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Arturo, todo bien, gracias a Dios. Muy contento de poder hacer esta lección contigo, ¿verdad? Siempre para recibir bendición los unos de los otros, ¿verdad? Y aprender los unos de los otros, porque verdaderamente yo aprendo mucho en estas lecciones, ¿verdad? A través de las perspectivas que cada uno de los compañeros de tiempo de reunión aportan. Y, ¿verdad? Y también aprendemos de los comentarios, preguntas y aportaciones que hacen nuestros hermanos también cuando comentan por ahí, así que los animamos a que no se cohíben, ¿verdad? Que comenten por ahí y vamos también aprendiendo los unos de los otros. Pues ahí está el chat abierto, hermanos, para todos los que están llegando. Ahí no solamente manden saludos, también hagan sus comentarios. Si consideran que algo dijimos que digo, oye, Carlos, ¿por qué dijiste eso? Bueno, no pasa nada. Ahí en el chat déjenlo, vamos a estarlo leyendo en la transmisión en vivo. Y trataremos de hacer lo más conciso. Este tema es muy apasionante y si lo queremos ver por periodos de tiempo, por significados, por muchísimas cosas, la profecía da para bastante. El día de hoy realmente es un repaso de los elementos más importantes de los tres primeros sellos de Apocalipsis. Es realmente apasionante. Antes de entrar a grabar con Carlos estábamos hablando un poquito entre nosotros acerca de este tema. Entonces, esto se da como para estas pláticas, Carlos, de sobremesa, ¿no? Cuando estás con los hermanos, después de comer, y tú le dices a Leandro, Leandro, ¿qué piensas acerca de eso? Y Leandro se cuelga, ¿no? O le preguntas bueno, yo creo que eso se presta bastante para platicarlo. Entonces, realmente en una hora se nos van a quedar algunas cosas en el aire, pero no pasa nada, hermanos, trataremos de aportar lo que nosotros consideramos que es interesante para ustedes, lo que hemos entendido, lo que hemos extraído de la lección, y ustedes podrán tener este video para agregarle más a este contenido cuando lo repasen el día de mañana. Entonces, ¿qué te parece, Carlos, si entramos de lleno en todo esto y hacemos una oración para que bueno, podamos empezar con el repaso? Claro que sí. Les invitamos a orar. Padre y Dios de amor, agradecidos venimos delante de ti porque nos das la oportunidad de mirar tu palabra, de escucharla, de considerarla, de estudiarla, Señor, y tener la seguridad de tu promesa de que seremos asistidos en el estudio de la misma y que hay mucho para aprender, no solamente hoy, sino que el resto de nuestras vidas sabemos que seguiremos aprendiendo. Permítenos que tener un rato agradable estudiando y considerando tu palabra y que tengamos la seguridad, Señor, de que a través de tu palabra hemos de conocerte aún más. Te lo agradecemos, te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos entonces vamos a poner la presentación. A ver, ahí la voy a lanzar. Déjenme un momento. Estamos en la lección 12. Ya estamos en la lección 12 y yo sé que por ahí se viene algo muy, muy interesante, Carlos. No vamos a decir qué es lo que se viene para el próximo, pero los que hemos tenido el privilegio de estar dándole una ojeada a lo que se viene, ha sido uno de los temas que en lo particular a mí me han gustado y yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Pero en esta ocasión estamos viendo los primeros tres sellos de Apocalipsis, lección número 12, ya para 15 de septiembre. Bueno, para los que estamos aquí en México, la gente en México anda un poco enfiestada. Igual no se va a escuchar ahorita, pero por allá afuera andan tirando juegos pirotécnicos y cosas así. Así que si se escucha algo medio raro, perdón, hermanos, pero es la fiesta del país. Así que, bueno, Carlos, ¿qué te parece si entramos de lleno con esto? Te voy a dejar las dos primeras slides para que puedas comentarlo porque vienen conectadas. Así que vamos con la introducción. Vamos con la introducción a esta lección. Vamos a comenzar. Las preguntas nos dicen, ¿qué vio Juan? ¿Qué escucha decir? ¿Y de quién lo escucha? ¿Cómo era su voz? ¿Dónde estaban los sellos?
Y leemos en Apocalipsis 6:1 que nos dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Así que, ¿qué vio Juan? Juan ve al Cordero abrir uno de los sellos y escucha decir, ven y mira, ¿verdad? Y lo escucha decir como con voz de trueno. Escucha una voz de trueno que dice, ven y mira. Y entonces dice cómo era su voz, ¿verdad? Que eso se respondió ahí como voz de trueno. ¿Y dónde estaban los sellos? Para eso leímos Apocalipsis 5:1, que nos dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que los sellos están en un libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, es decir, del Padre. El libro está a la mano derecha del Padre y está sellado con 7 sellos. Así que ahí se responden estas preguntas. Vamos al siguiente slide y ya nos adentramos en lo que es Vamos al primer la sello. la temática del primer sello, que dice, ¿qué apareció al abrirse el primer sello? Apocalipsis 6:2 nos dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo, y para vencer. Así que vemos que lo que apareció fue un caballo blanco. Y luego se nos dice qué significa el color blanco, ¿verdad? Y leemos en Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que el blanco significa justicia, limpieza, pureza, eh, resplandor. Si nos dejamos llevar por ese versículo, hay otros versículos que conectan con este, que, que se nos presenta el color blanco asociado a la limpieza, al perdón de los pecados, a una transformación, ¿verdad? También se nos hace la pregunta, ¿quiénes también montan un caballo blanco? Y ahí se nos cita Apocalipsis 19, del 11 al 14, que se nos dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que vemos cómo el color blanco, que representa limpieza, que representa justicia, eh, es representado por caballos blancos, ¿verdad? Y gente vestida de blanco en caballos blancos, ¿verdad? Es el ejército celestial. Específicamente se nos presenta a Cristo montado sobre un caballo blanco y ejércitos celestiales que lo seguían en caballos blancos, pero aún las vestiduras de este ejército celestial o de estas huestes celestiales son de lino finísimo, blanco y limpio. Así que se nos presenta no solamente a Jesús, el color blanco y el caballo blanco, no solamente representa a Jesús, sino representa a Jesús y su pueblo, que ha sido justificado, que ha sido limpiado, que ha sido emblanquecido. Y nada, continuamos entonces para la próxima, Sí, sí, yo próximo lo slide. que quiero resaltar aquí es el punto de la lección inicial que dice que el Padre tiene los sellos en su mano. Yo quiero que dejemos esto claro porque si bien a veces parece que todas las cosas están fuera de control, el Padre es el que tiene todo en control y tiene sus sellos y todas las cosas van apareciendo tan pronto que esos sellos se van abriendo. Entonces, vamos a ir viendo esta secuencia de eventos, de características todo de la mano del Padre. Entonces, si bien muchas de las cosas que van a hacer aquí vamos a encontrar, Carlos, son consecuencias de los actos de los humanos, todo está bajo control. Entonces, a mí me llama la atención cómo esta primera parte habla acerca de la justicia, de que esos sellos no se abren de una mala manera, sino empezamos bien, ¿no? Empezamos ese caminar de los sellos bien y vamos viendo lo que sigue y dice, ¿qué tenía el que montaba, el que lo montaba? Ya vimos de que estamos hablando de alguien que tiene unas características
interesantes. Dice, y miré aquí un caballo blanco y que el que montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salía venciendo y para vencer. Dice que tenía un arco. Y la pregunta que nos lleva es, bueno, ¿qué sucede al usar el arco? Se coloca una referencia y dice que en Habacuc 3:9 dice, se descubrió enteramente tu arco y los juramentos a las tribus, palabra segura, diste la tierra con ríos. Dice, esta acción de arcos, hay una referencia acerca de juramentos a las tribus, que es una palabra segura. O sea que como tal, la acción de los arcos o la acción de las saetas al venir de parte de este jinete del caballo blanco, genera un juramento seguro, una palabra fiel. Y ahora, ¿qué sucede cuando no se usa el arco? Eso lo vemos en Salmos 78, 9 al 11. Dice, y los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardando el pacto de Dios. Y aquí ya encontramos un poco la respuesta, ¿no? La primera cita donde se usa el arco, se dice que se hace un juramento, una palabra segura de aquel que no puede mentir. Y luego vemos la acción de los hombres en un significado de igual forma que tiene el no usar este arco es no guardar la palabra de Dios. Ni siquiera andaban en su ley, sino que olvidaron sus obras y sus maravillas que se les habían mostrado. Aquí nos está dando a entender de que este jinete que tiene la mejor palabra, la palabra segura, al usar su arco en esos primeros tiempos, y yo sé que la lección no lo habla Carlos, pero si bien entendemos a grosso modo de que todos estos sellos están pasando en una época que coincide con la iglesia de Éfeso, vemos cómo la tierra es herida con una palabra segura, con algo que nace del corazón de las personas convertidas y que se va haciendo más y más dentro de un mundo con oscuridad. Y se va creando una marca muy distintiva en un lugar donde no estaba la palabra. Entonces, aquí vemos este primer significado interesante con respecto a este arco. Y te voy a dejar la siguiente porque por ahí vamos a ver un par de cosas que tú sabes manejar acerca del griego. Así que vámonos con el significado. Sí, se nos hace la pregunta, ¿qué otro significado posee la palabra arco? Y de forma interesante, eh, ¿verdad? En el diccionario Strong, en la palabra 5115 del griego, se nos dice que significa también lazo. Es interesante que para el castellano, el español, tiene dos palabras distintas. O sea, nosotros nos referimos a un lazo como lazo y a un arco como arco. En inglés, así como el griego, es la misma palabra. Es interesante que es la misma palabra, tanto lazo como arco utilizan la misma palabra. Dice que aparentemente como la tela más sencilla, como un lazo de tela sencilla, pero también implica arco. También esta palabra sale, ¿verdad? De la raíz primaria, que significa producir de semilla como una madre, una planta, la tierra, literalmente o figurativamente, alumbramiento, dar a luz, nacer. Así que la palabra que se utiliza para arco, eh, la palabra que se utiliza para lazo, eh, sale de una raíz que implica dar a luz, nacer, engendrar, ¿verdad? Producir. Esto es interesante. Y se nos hace la pregunta, ¿cómo podría aplicarse este significado? Y se nos citan estos versículos, Gálatas 4:19, que nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Apocalipsis 12:2 y 5 se nos dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En el contexto de lo que venimos hablando, el arco eh, que vimos que representa la palabra segura, que representa las promesas y el juramento que Hebreos nos dice que fueron dados para nosotros, para que creamos. Son promesas seguras, son palabras fieles y seguras. Se nos dice que aquel que no lo usa es porque rechaza la promesa, es porque rechaza el pacto. Entonces entendemos
Y conectándolo con este otro significado, vemos que esa palabra segura, esa palabra fiel, esa palabra del pacto, esas promesas de Dios, esa palabra que emite Cristo, que es fiel esa palabra y verdadera, quiere engendrar, tiene dolores de parto y quiere engendrar, quiere dar a luz, quiere producir fruto. Y precisamente esa palabra que es enviada, si es recibida en el corazón, nos lo enseñan parábolas en la Escritura. Si es recibida en el corazón, va a dar fruto a 30, 60 y a 100. Eh, entonces entendemos que la palabra tiene el poder para producir. Depende de aquel que la quiera recibir o que no la quiera recibir. Depende de la condición del terreno. Depende si nuestro corazón quiere recibir esa palabra. Y entonces se compara no solamente el producir frutos, sino también el dar a luz hijos para el reino de Dios, hijos del reino, ¿no? El dar a luz hijos del reino. Y se nos habla de que hay angustia, un deseo profundo por que esto ocurra. Así que todo esto vinculándolo con lo que es el primer sello, ¿verdad? Y este jinete que salió en un caballo blanco, vemos que está representado por, ya si lo vemos como un periodo histórico o si lo vemos como una condición que también puede ser aplicada a nuestros tiempos, eh, representa, eh, podríamos decir, el deseo profundo de que, y esa, podríamos decirlo, esa pureza, esa limpieza, ese estado espiritual en el que se desea, se anhela con angustia, con dolores de parto, que podamos, que se pueda dar a luz, que la palabra de Dios dé el fruto que se sabe que esa palabra puede dar, no solamente se comparte la palabra, sino que también se recibe esa palabra que da fruto y produce cambio en la vida nuestra. Tal cual, tal cual. Y a mí me llama la atención de que el nacimiento siempre es un dolor, ¿no? Entonces, dice que Pablo se quería quedar con ellos hasta que surgieran ellos. O sea, él estaba preocupado. Y yo sé que por ahí vamos a llegar a la parte final de la lección acerca de lo importante de dar un seguimiento puntual a las personas que van naciendo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Tengamos en cuenta esta parte, ¿no? Vamos con la Ujú. siguiente. Dice, qué significado tiene el haber recibido una corona? Recordemos de que en el Apocalipsis 6:2 dice, y le fue dada una corona y salió a vencer y salió venciendo y para vencer. Y en Isaías 28:5 dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y, ay, eso es muy importante. Yo hablaba con un hermano que estábamos platicando acerca de varios temas, tenía rato que no platicamos con él. Y hablamos un poco acerca del carácter de Dios, ¿no? Era un tema que no habíamos tocado. Y llegamos a un punto, Carlos, en donde yo le hice una pregunta. Yo le dije, hermano, ¿tú en algún momento has tenido un problema tan grande, que hasta físicamente te duele el cuerpo? Y fíjate lo que él me contestó y me dijo, hermano, yo creo que todos los que venimos a Cristo en algún momento en nuestra vida hemos pasado con un dolor de ese tipo y Cristo nos los ha limpiado. Entonces, yo sé que muchos de los que estamos acá hemos experimentado este tipo de dolor por efecto de, no sé, de algún pecado en particular que has tenido, pero se siente algo. Y acá estamos viendo algo para vencer, dice, y será por corona de gloria. O sea, ¿cómo es posible que alguien que viene arrastrándose por un dolor que no merece nada, dice que yo te voy a colocar a ti, yo voy a hacer tu corona, pues yo te voy a ayudar a vencer, y luego te dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿no? ¿Qué significado tiene el haber recibido la corona? Bueno, significa que Dios mismo, la divinidad, va a estar contigo, te va a apoyar. Ellos van a estar dándote esta gloria que en algún momento no tuviste. Y si alguien viene arrastrándote con debilidad y le dan
y le dan un manto, bueno, no lo habla acá, pero le dan un manto, se limpia y le ponen una corona, el aspecto de la persona cambia totalmente. ¿Cómo ha vencido? Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y 1 Juan 5, del 4 al 5 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Ahora, ¿por qué venció o por qué estaba venciendo este jinete? ¿Por qué este periodo de tiempo se habla acerca de victorias? Bueno, justamente se habla porque, número uno, la justicia y la gloria que tienen no es la suya, sino es la gloria de la divinidad, es la gloria y la hermosura de ese pueblo es que tiene a Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo es que han vencido? Han vencido porque han creído que sus pecados son perdonados a través de la sangre de Cristo Jesús. No hace falta, o no hacía falta, porque vamos a entrar para allá, no hacía falta que alguien te dijera, ven, confiésate conmigo y yo te voy a decir que ya están perdonados tus pecados. No, no hacía falta eso. Hacía falta creer nada más. Creer de que a través del perdón, ese dolor que se tiene aquí, Él lo puede arrancar. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Realmente es una victoria, es la forma en cómo tú puedes salir al mundo y ganar. Esa era una cualidad que tenía este jinete. Si quisiera añadir antes de pasar al próximo slide, eh, ¿verdad? Partiendo de eso, de que la corona representa victoria, victoria sobre qué, ¿verdad? Victoria sobre el mundo, victoria sobre el pecado, que es la victoria que se le promete a los hijos de Dios. Eh, ¿Y cómo se vence el pecado? O sea, ¿cómo llegamos a vencer el pecado que mora en nosotros? Ese mal que mora en nosotros, porque dice Pablo que en mí no mora el bien. Eh, y se nos dice que es eh, por corona, dice que se tendrá corona de gloria. Así que vemos que hay un vínculo de la victoria por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio con la gloria, siendo esa corona de gloria como un sello, ¿verdad? Como un emblema de que se tiene la gloria, de que, como decía Pablo, hasta que Cristo sea formado en el interior. Eh, la victoria es sobre el pecado y la victoria sobre el pecado se obtiene por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos, que coincide con la gloria y con la hermosura de esa corona que es puesta sobre el remanente del pueblo de Dios, según Isaías 28:5. Y es interesante esta palabra remanente, porque nosotros normalmente la asociamos solamente con el último tiempo, ¿no? Pero Dios siempre ha tenido un remanente en todas las edades. Vemos que Pablo hace alusión a los tiempos de Elías en Romanos capítulo 11, donde, donde dice, mira, había un remanente cuando Elías pensó que estaba solo. Dios le dijo que se había reservado 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal. Y Pablo mismo dice que había un remanente de Israel que son como reliquias. Eso está en Romanos 11. Así que esto aplica también para el tiempo de ellos, ¿no? El que hubiese un pueblo que eran por corona de gloria y diadema de hermosura en los tiempos de Pablo, este, que salió de Israel, era un remanente de Israel, pero así también en los últimos días se nos habla que hay un remanente, ¿verdad? Que se habla en el capítulo 12 específicamente se nos dice que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y de ese mismo testimonio es que se habla aquí, ¿no? De que son Sí, victoriosos por medio de la palabra del testimonio y, y son los que han nacido de Dios y que creen, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a pasar a la próxima, vamos a la siguiente. Segundo que sello. nos, segundo sello nos dice, ¿qué apareció al abrirse el segundo sello? Y se nos dice en Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. La palabra bermejo significa rojizo, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso, ¿verdad? Por si acaso alguno no lo utiliza tanto, esa palabra. ¿Qué significa el color bermejo?
Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Se habla de los pecados, ¿no? Ya el color rojo representa pecado. En otros lugares de la Biblia se asocia también con la sangre. Por ejemplo, eh, Cristo es visto con vestiduras blancas, pero teniendo también eh, sangre eh, en sus vestiduras como representativo eh, de su sacrificio, representativo de su martirio y también eh, haciendo alusión a los mártires, ¿no? Pero vemos que el color rojo también es asociado con el pecado y la promesa es de que eso rojo va a ser llevado a ser blanco. Entonces así vemos como una decadencia, ¿no? Del blanco al rojo. Vemos una transición de una pureza y limpieza a una contaminación por el pecado. Y seguimos leyendo aquí en la lección que nos dice en qué otra parte de la Biblia aparece esta palabra. Y en Apocalipsis 12:13 nos dice, y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Así que el dragón de Apocalipsis eh, 12, que dice que la serpiente antigua y diablo y Satanás, más adelante, se nos dice que es bermejo, así que está asociado con la naturaleza del dragón, que es pecado, ¿no? El diablo peca desde el principio, ¿no? Y, y vemos que él es el padre de mentira. Así que vemos cómo el color bermejo que representa el pecado también está asociado con el dragón que representa a Satanás. Y, ¿verdad? Y en un sentido histórico podría representar también a Roma imperial, a Roma pagana. Este, pero vemos cómo esta bestia, este dragón que aparece en Apocalipsis 12, es bermeja, así como el caballo que se ve en el segundo sello. ¿Y a quién está vinculado este color? También ahí se nos cita Apocalipsis 17:3, que nos dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que esta bestia bermeja, esta bestia roja, esta bestia es bermeja así como el dragón, es de la misma naturaleza, eh, tiene el mismo carácter, ¿verdad? Eh, y está asociado todo esto con el pecado también, ¿no? Sí, y si bien este periodo de tiempo tiene que ver un poco también con ciertas revueltas, yo la otra vez estuve escuchando un debate por ahí de unas personas acerca de, no, ni siquiera eran adventistas, eran personas así del mundo cristiano, hablando acerca de la verdad, de si guardar domingo o sábado. Y yo recuerdo muy bien que la persona que apoyaba la idea de guardar el domingo, no solamente utilizaba la historia o parte de la Biblia, tratando de extraer puntos a su favor, sino que se remontaba a los primeros padres y siempre hablaba de los primeros padres, es que los primeros padres hicieron, es que los primeros padres comentaron, es que los primeros padres que eran aprendices de los apóstoles, ellos motivaron también a considerar el domingo como, se utilizó bastante este argumento y justamente estamos viendo acá que está viendo una transición de lo blanco a lo que significa pecado. Vamos a pasar a la siguiente y dice, ¿qué poder posee el que lo montaba? Y aquí quiero entrar en el detalle que estamos hablando y dice, Apocalipsis 6:4 fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros y fue le dado una gran espada. ¿Qué es lo que trae verdadera paz? Dice, guardad mis sábados y tener, en Levítico 26:2-3, dice, guardad mis sábados y tener en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, si anduvieras en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus producciones y el árbol del campo dará sus frutos y la trilla os alcanzará
a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeráis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Y en Salmos 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos tropiezo. ¿Qué poseía este que montaba este segundo caballo? Dice que tenía, ¿qué poder poseía? Dice que era poder para quitar la paz. ¿Y cómo la quitó, Carlos? ¿Cómo la quitó? Dejando de guardar la ley, dejando de guardar el sábado, ¿verdad? Tal cual. Entonces, este debate que yo miraba hace tiempo, lo vi, ahorita se me vino a la mente y justamente encaja con lo que estamos hablando, Carlos. O sea, se empezaron a quitar instituciones que colocó Dios y se empezaron a sustituir por instituciones que, si bien tenían el objetivo de educar a las personas en la parte religiosa, desviaron el camino en favor a sus propios intereses, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que nos trae paz? ¿Qué es lo que te da paz a tu corazón? Y eso lo hemos hablado en otros temas, es guardar tu ley. Porque si tú Ujú. vendiste, robaste, si tú hiciste algo, menos que seas un caradura o algo así, no vas a tener paz. O sea, vas a estar por la calle y vas a estar pensando en aquello que hiciste, y la paz no va a estar en ti. Entonces, aquí es parte también de lo que estamos hablando. ¿Tienes un comentario, Carlos? No, me vino a la mente Egipto y el Éxodo y Dios llamando a su pueblo al reposo, a reposar y apelando a Faraón para que dejara a su pueblo celebrarle fiesta en el desierto y, y el Faraón negándose. Entonces, esto implicó la ausencia de paz. Si Faraón hubiese aceptado que el pueblo reposara los sábados porque él se quejó de que Moisés estaba haciendo al pueblo reposar y, y Dios le apela para que deje ir al pueblo a celebrarle camino de 3 días al desierto fiesta, Dios hubiese bendecido y hubiese preservado la paz de toda la tierra de Egipto. Entonces vemos cómo el guardar la ley, donde se recibe esa ley de Dios, se recibe también el Espíritu, se recibe también la protección, se Exactamente. recibe las promesas de que dormiremos en paz, de que no habrá espanto, no habrá temor, no habrá malas bestias que nos hagan daño en la tierra, no va a pasar espada, y hay muchas otras instancias donde se nos habla de que serían guardados de la peste, de la enfermedad, de la pestilencia, ¿no? Y de todas esas malas cosas. Así que vemos cómo la ley de Dios es un escudo, la ley de Dios es un muro de protección alrededor de aquel que la recibe en el corazón, pero el ser humano tiene el poder Para para quitar. quitar la tierra cuando rechaza, ¿verdad? O acepta o rechaza esa palabra. Si la acepta, eh, tiene la autoridad para que, o sea, si la acepta, acepta la protección. Si la rechaza, rechaza esa paz que trae el guardar la palabra y guardar la ley. Así que es Justo la siguiente diapositiva sigue hablando de eso, Carlos. Fíjate, sí, ahí te lo dejo. vamos a leerlo. Vamos a leerlo. ¿Por qué el caballo bermejo puede quitar la paz? Nos dice en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dice Jehová. Así que ya ahí comenzamos a ver que está vinculado eh, la ausencia de paz con ser malo. Y lo vinculamos ¿verdad? En varios slides anteriores cuando se hablaba del color bermejo se vinculaba con el pecado, ¿no? Se vinculaba con la maldad, con el pecado. También en Isaías 57:20 y 21 leemos, mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. De nuevo, una y otra vez se vincula la ausencia de paz con los pecadores. Nos dice Isaías 59:79, será del 7 al 9, creo. Sí, 59 del 7 al 9 dice, sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos.
No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Así que vuelve y se presenta la ausencia de paz con la maldad, con el pecado, con andar en camino torcido, con llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y se nos dice en qué medida está relacionado con la paz que el mundo propone. Y dice Tesalonicenses 5:3, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Proverbios 1:31 y 32 dice, comerán pues el fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es interesante que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. La paz de Cristo es distinta. La paz de Cristo es el resultado de recibir su palabra, de recibir su espíritu. Es parte del fruto del espíritu, porque se nos dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. O sea, la paz verdadera es parte del carácter de Dios, es parte de su espíritu y viene a aquellos que reciben su espíritu. Por eso se nos dice que Dios es un Dios de paz y el Dios de paz os guarde. O sea, constantemente se hace alusión a Dios como un Dios de paz, como parte de su carácter. Pero entonces vemos que también hay una paz que el mundo da, pero esta paz es distinta. Esta paz es una paz que no puede falsificar realmente la que proviene de Dios, porque proviene de un espíritu distinto al de Dios. Vemos que se promete una paz, la paz de este mundo, una paz prometida por medio de la fuerza, digamos. Una paz que busca que la gente acepte por medio de la presión, por medio de amenaza y por medio de fuerza, unas condiciones para vivir en paz con el mundo, sin ser perseguido, sin ser castigado, o te nos unes o eres del enemigo. Y este tipo de pensamiento, que es lo que propone el mundo y es lo que es parte del reino de Satanás, un reino de la compulsión, un reino de obligar, de utilizar la fuerza, al que no se me une lo persigo y lo busco por medio de la fuerza, someter. Y es la misma metodología que este mundo busca dar paz. ¿Acaso cuando las naciones hacen guerra no están buscando aparentemente la paz, según ellos, pero lo hacen por medio de la guerra y lo hacen sometiendo a una nación o a otra nación por medio de la fuerza, hasta que se firme la paz, hasta que se pida eh, cesar la guerra, hasta que se firme la paz y se conceda lo que se está exigiendo por parte del que sometió al sometido, ¿no? Eh, entonces Sí, tenemos que la paz de este mundo es una paz que es por medio de la fuerza, y esta paz no ha de durar mucho. Dice que cuando se anuncia, viene sobre ellos destrucción repentina, pero la paz del Señor permanece para siempre. y siguiendo con esta misma temática de preguntas, dice, al haber quitado la paz, ¿qué otro poder ha recibido? ¿Qué se le ha dado en este sentido? Y dice que se maten unos a otros. Es lo que habla, lo que dice Apocalipsis 6:4. Esa es la consecuencia, Carlos, de su actitud. La obra de quien realizan, Juan 8:44, es muy claro con respecto a eso. Vosotros, de vuestro padre diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Y aquí yo sé que es otro tema, pero cada vez que leo la Biblia encuentro siempre, siempre, siempre citas que van a definir cómo es Dios. El que es homicida desde el principio no permanece la verdad. O sea, ya, es una definición muy clara. Por lo tanto, Dios en este caso tiene que estar en otro lugar, o sea, no tiene que estar en este mismo segmento de forma de pensar, esta idea de manipular la realidad y estar en un momento haciendo y en otro momento no, parece más al comentario que hizo la serpiente a Eva, en donde la mujer podía conocer ambas partes, ¿no? O sea, podía tener la capacidad del bien y del mal. No, aquí dice que el que es homicida al principio y no permaneció en la verdad es el diablo.
Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el fin para quienes eligen este camino? Apocalipsis 13:10 dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la posibilidad y la fe de los santos. O sea, es la consecuencia obvia de estas acciones. Mateo 26:52, un capítulo muy conocido, dice, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a en este momento, en esta circunstancia, este segundo sello? Bueno, es un caminito que se recorre. Quitas la palabra segura, la que leímos en el primer sello, colocas una palabra que no es la de Dios, invitas a una paz que no es la de Dios, surgen frutos por consecuencia de este pecado, que es provocar la muerte. Esta muerte viene directamente por no guardar su ley, por estar en contraposición a todo lo que Dios ha dado, a estas instituciones que Él cuidó y dejó para su pueblo. ¿Y cuál es el camino que ellos tienen? Tienen a atender a la muerte. Y si nosotros vemos la historia de la humanidad, y si fuéramos extraterrestres y viéramos cómo se ha comportado la humanidad, nos daremos cuenta que la humanidad ha sido forjada a través de la guerra o de la muerte. Esa es la cualidad. Los grandes avances tecnológicos, los grandes acuerdos de paz, los grandes tratados y la formación de reinos e imperios, tiene que ver, siempre surge de la muerte. Así que si lo vemos desde el punto de vista histórico, lo que ha formado la humanidad, Carlos, es la muerte, la destrucción. No ha sido definida la humanidad a través de este rasgo característico que viene por la paz que Cristo da. Vamos con la siguiente porque igual yo sé que nos encantan estos temas, pero hay que pasar al tercer sello y nos podemos enganchar acá, así que te dejo nuevamente la apertura del tercer sello. Dice así la primera pregunta sobre el tercer sello. ¿Qué vio Juan al abrirse el tercer sello? ¿Qué tenía en su mano el que lo montaba? Y leemos en Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Así que se nos dice que se ve un caballo negro, y el que lo montaba, es decir, su jinete, tenía en su mano una balanza. Esta palabra que se utiliza para balanza es muy interesante, ¿no? Se nos dice que viene del griego, de la palabra 2218 del diccionario Strong, que, que la palabra es seunumi, eh, o seunumi también, eh, y, y vemos que significa unir específicamente mediante un yugo. Y entonces háganse la imagen de una balanza, ¿no? Háganse la imagen de una balanza antigua, es decir, de esta balanza que viene siendo como una T con unos hilos, ¿verdad? Y unos platitos, la cual es utilizada mucho como símbolo de la justicia, ¿verdad? En diferentes sellos del sistema judicial humano se utiliza esta balanza, pero es interesante que la balanza tiene como esa T, de ahí que viene, ¿verdad? El significado de la palabra yugo, cuando se le colocan yugo a animales, el yugo es lo que une a un lado con el otro, a un animal con el otro animal. Si se van a utilizar dos, pues es lo que cae sobre la cabeza de uno y sobre la cabeza del otro. Y es interesante porque cuando Jesús nos invita a llevar su yugo, ¿verdad? Que luego más adelante se nos dice qué significa, ¿verdad? ¿Qué tipos de yugo aparecen en la Biblia y cuáles son sus diferencias? Se nos habla Jesús del yugo, de él, su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entendiendo que es un aparato, ¿verdad? Un mecanismo por el cual se une un animal a otro, o por el cual se unen las dos balanzas, ¿verdad? Las dos cosas que se están midiendo. Esto es una invitación que Jesús nos está haciendo no a que nosotros llevemos el yugo que Él nos pone, sino el yugo que también Él lleva.
Entonces, si Él va a nuestro lado, imagínense que usted es un animal de carga y tiene un yugo puesto sobre usted, pero se da cuenta que el que va a su lado unido a usted por medio de un yugo es Cristo. Entonces, usted se da cuenta que Él va a estar haciendo la mayor, o sea, prácticamente toda la fuerza la va a estar haciendo Él. Usted, Uno va a ir usted va a colgado ir, nada más ahí, o sea. se le va a hacer fácil el trabajo. Se le va a hacer fácil el trabajo porque Jesús es que va a llevar la carga, ¿no? Y esta es la invitación que Jesús nos hace, a unirnos a Él por medio del yugo y dejar que Él sea el que lleve nuestras cargas. Ahora, por otro lado, me viene a la mente esta escena de cuando hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, yo recuerdo en una actividad de jóvenes de la iglesia, nos fuimos a hacer kayak, ¿verdad? A hacer kayak. Entonces era un kayak grande de 3 personas. Entonces yo estaba al frente y estaba tratando de remar y remar y remar, este, y cada vez se me hacía más difícil y más difícil y más difícil. Y en una yo miro hacia atrás y estaban los 2 compañeros míos recostados así haciendo nada y me estaban dejando a mí hacer toda la fuerza. Este, entonces, eh, ese es el yugo de este mundo, ¿no? El de tus propias fuerzas, el de ser esclavo, el de estar sujeto a tus obras y a tus obras y a tu esfuerzo y a tu esfuerzo y a tu esfuerzo para darte cuenta que te quedas en el mismo sitio y que no te mueves, que no puedes remar ni ir en contra de la corriente y no te vas a mover. Pero el yugo de Cristo es diferente. En el yugo de Cristo tú andas y no sientes que vas llevando nada. Su yugo es fácil y ligera su carga porque cuando nos unimos a Cristo, Él es quien lleva todas nuestras cargas. Ahora, más allá de esta enseñanza, también entendemos que la balanza en cierta medida está vinculada a lo que es los pesos, el juicio, la justicia, las medidas, y de eso vamos a ver un poquito más ahora, ¿verdad? En los próximos slides. Sí, vamos a seguir porque ya la encomienda que tenemos aquí con Carlos es 1 hora si es posible, pero bueno, vamos a ver cómo vamos en tiempo. Dice, la voz de quien escucha Juan, ¿dónde se encontraba? Apocalipsis 6:6 dice, y una voz, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, esta es la primera parte de lo que se está analizando. ¿Quién habla desde en medio de los 4 seres vivientes? Bueno, según Ezequiel 10, en el capítulo 10, 2, 6, 7 y 2, dice, y habló el varón vestido de lino. Esta es la cualidad, el vestido de lino, y le dijo, entre en medio de las ruedas debajo de los querubines. Nos saltamos al 6 y dice, aconteció pues que él al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró delante de las ruedas y el querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en manos del que estaba vestido de lino, del cual lo tomó y salió. Y vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Dice, ¿dónde más aparece este varón vestido de lino? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su tarea? Y aquí es interesante porque seguimos con la historia, retrocedemos un poco en la historia de Ezequiel y dice Ezequiel 9, 2 al 6, yo coloqué desde el 3 nada más, al cual yo creo que ahí está la respuesta. Y la gloria de Dios, del Dios de Israel, se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado en el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo, Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las naciones que se hacen en medio de ella. Entonces, ¿quién es el que habla? Bueno, el que habla es uno que está vestido de lino, que está en medio de los 4 seres vivientes y que tiene una tarea muy importante. Esta tarea es marcar a las personas que están gimiendo y clamando. Estamos hablando de un contexto en donde si bien este periodo de tiempo es un periodo de tiempo de oscuridad moral en la cual se estaba desarrollando, también se buscaba, Carlos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, se buscaba que el sello de Dios también permaneciera, o sea, que la palabra de Dios permaneciera. Si bien no todo este periodo todo el periodo es un completo desastre como tal, sí podemos ver que la luz de Dios siempre estuvo presente.
siempre estuvo marcada, siempre estuvo en personas que realmente buscaban a Dios. Dios sí encontraba cierta paz, por así decirlo, en aquellos que todavía en su corazón podían conservar su palabra, su sello. Hemos visto en otras lecciones qué es lo que significa su sello, ¿no? Que es poner un nombre nuevo. ¿Y qué es el nombre? ¿Qué significa el nombre? ¿Qué es dar a conocer su nombre? Es un carácter. Y si vemos que en este periodo de tiempo estuvo un periodo de tiempo totalmente de oscuridad, es muy complicado llevar el carácter de Dios en medio de una sociedad que estaba totalmente autodestruyéndose, con ideologías en donde pensando que matar era adorar a Dios. Entonces, es interesante cómo este personaje, que es el que habla, que es el que tiene una cualidad, que está vestido de lino, recuerden lo que habíamos leído al inicio de los sellos, qué significa los linos, tiene una tarea importante. Pero te dejo con la siguiente slide porque seguimos hablando acerca de eso, de dónde más aparece. Sí. ¿Dónde más aparece este varón vestido de lino? ¿Verdad? Aparece en Daniel, en otra instancia en Apocalipsis, en Daniel 10, 5 y 6 nos dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de faz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro resplandecía como relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y en Apocalipsis 1, 13 y 15 nos dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí se está describiendo a Cristo, ¿no? A Jesús, aquel que camina en medio de los candeleros como vestido de lino y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tanto Daniel como Apocalipsis coinciden en esta descripción, ¿no? Y Jesús mismo dice que él nos sella, que él escribe el nombre de su Padre en nuestra frente, ¿no? Y, Sí. y, y de eso capaz que mencionamos algo un poco más adelante. Me voy a reservar más los comentarios por si acaso los podemos hacer más adelante con una conexión un poco más completa. Vale, vale. Vámonos a la que sigue y dice que vamos a ver otro segmento de ese sello. Dice, ¿qué decía esta voz? ¿Qué valor tendría el trigo y la cebada al abrirse ese sello? Vamos a ver esta parte, la última parte. Dice, Apocalipsis 6, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. No dañéis al vino, al aceite ni al vino. ¿Cuánto vale un denario? En Mateo 22 dice que habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Entonces, saquen ustedes sus cuentas cuánto gana el costo mínimo de trabajar 8 horas en este mundo capitalista que tenemos. ¿Cuánto vale ese trabajo, esta jornada en sus países? Bueno, justo ese valor es una medida de trigo. Está bastante caro, o sea, sí está bastante carito si te pones a pensar, Carlos, que el salario que se tiene te cueste nada. Vamos a decirlo así, en mi país, que me cueste para un kilo de tortillas, oye, ya, o sea, está complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que un kilo de tortilla en promedio, por lo menos en la conversión de México al peso mexicano a dólar, es $1, un kilo de tortilla, y alguien come con dos personas comen con medio kilo de tortilla, tenemos comida para todo el día, ¿no? O sea, sí podemos estar tranquilos, pero decir que el valor de un trabajo de todo el día es una medida no, es Muy pequeña, complicado, sí. muy pequeña. ¿Qué se hacía con la cebada y el trigo? Vamos a tratar de hacer la conexión espiritual y hay varias referencias, ¿vale? La lección, váyanse ahí, está bastante explicado por cuestión de tiempo y espacio, no colocamos todas las referencias, pero en Segunda Reyes 4:42 dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas, y dijo, da a la gente para que coma. Este pan era un pan especial, era panes de primicia. Estaba hecho con cebada y trigo. Si bien hay muchas formas de entender esto, con Carlos platicamos hace ratito acerca de que este fruto que se inicia
en este ciclo, en este calendario de Dios, en este ciclo, es lo primerito que se obtiene. Si bien el mensaje que se había dado al inicio de todos estos sellos era puro y era lo mejor, para estas alturas del partido ya no había mucho. Era muy escaso, era complicado obtenerlo y lo que se tenía se racionaba porque costaba mucho tenerlo. Y si tú te vas a la parte histórica de las personas que sobrevivieron este periodo de tiempo, la verdad, ellos apreciaban la palabra, la guardaban, la tenían consigo y no era para menos. Vemos que es el símbolo de lo que estamos viendo, el símbolo de qué es. Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, que ese es mi cuerpo. Entonces, ¿qué valor tiene este cuerpo? Mucho, vale mucho. ¿Hay que andarlo tirando? No, definitivamente no. Hay que apreciarlo, racionarlo, guardarlo, tenerlo contigo. Y para esta época del tiempo, y si lo vemos como una aplicación espiritual, la verdad, hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de un desperdicio de la palabra que estando ahí, costando mucho y que te la están regalando, hay muchas personas que la toman y bueno, ahí se va, ¿no? Entonces, Ujú. no sé si quieres comentar algo de eso. Sí, el hecho de que la cebada y el trigo eran los primeros frutos del año, o sea, se comenzaba el año con la cebada y se le llamaban las primicias del primer mes, ¿verdad? Las primicias que se presentaban durante la fiesta de la Pascua eran de cebada. También se le llama fiesta de primicia a Pentecostés, donde se presentaban entonces las primicias del trigo. Y vemos que iniciando el año hay unos primeros frutos, hay unas primicias. Es lo primero que da la tierra. Eh, y ya como tú bien mencionabas, esto estaba escaso, esa primera palabra, pero también lo podríamos vincular a personas también, porque entendemos en Apocalipsis capítulo 14 que los 144,000, por ejemplo, que siguen al Cordero por donde quiera que va, que tienen el nombre de su Padre escrito en su frente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, aquellos que tienen el testimonio también, según leímos que era ese remanente de Apocalipsis 12, se les llama primicias para Dios y para el Cordero. Entonces vemos que hay una carencia, ¿no? Está caro el trigo y la cebada porque se carece de, ¿verdad? Porque hay una disminución del producto. Los productos tienden a subir de precio por una alta demanda y por falta de su producción. Entonces vemos que no hay tanto, ¿no? No hay tanto. eh, y tal vez esto también conecta con el número 144,000, que si nos podemos pensar en cuanto a esa cantidad de personas en comparación con la cantidad de seres humanos en la Tierra, eh, parece muy poco, ¿no? Parece escaso. Hay una escasez tremenda de aquellos Sí, que reciban la palabra de Dios. sí, si nos vamos por este número y la cantidad, digo, el estadio Azteca de aquí de México alberga 120,000 personas, entonces es muy poco, o sea, si lo vemos así. Vámonos con la que sigue y Dice aquí así, que viene, ¿qué esta es cuidados? Sí, estamos ahí terminando, ¿verdad? ¿Qué cuidado advierte la voz sobre el vino y el aceite? ¿Qué representan? Dice Apocalipsis 6:6. Pero no dañéis o no dañes el aceite ni el vino. Así que a diferencia o sea, se contraponen un poco o hay una distinción, podríamos decir, entre ¿verdad? La cebada y el trigo, eh, que estaba escaseando, ¿no? Y por eso es que el precio estaba alto, pero se le dice que no dañe, se le advierte que no dañe al aceite ni al vino. Y aquí hay unas conexiones, ¿verdad?, que se hacen en la lección que tienen que ver con el significado del aceite y del vino. Mateo 26, 27 y 28 dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás.
Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que vemos que el aceite con el que se ungía es representativo del Espíritu del Señor, que es dado eh, tanto a Jesús como a todos aquellos que son de Cristo. Y vemos que ¿cómo se llama? El vino es representativo de la sangre de Cristo. Pero algo bien interesante es el significado que se le da en esta cita, en esta última nota, Sí, que sí, la bueno, sierva del Señor da. Antes de leerla, quiero hacer mención de que tanto el aceite y el vino eran productos del fruto que venía al final del año agrícola, ¿verdad? Que vemos que dice, no dañéis el aceite ni el vino, aunque está escaso las primicias, aunque están escasos los primeros productos, se advierte que no se dañen los últimos productos. Y vemos que el aceite se hace de olivas, ¿verdad? De aceitunas, y que también se dan, ¿verdad? Ya cerca del fin de la cosecha, por allá por el sexto, séptimo mes. Y, y el vino se hace de las uvas, que también son parte de los últimos frutos, ¿no? Entonces, vemos que hay trigo y cebada, están colocados bajo lo que son primicias, primeros frutos, y el vino y el aceite vienen siendo como parte de los últimos frutos. Entonces vemos que hay una escasez de los primeros, pero que se tenga cuidado de que no se dañe los otros. O sea, esos que aceptaron el mensaje primero, esos que han guardado la palabra, que son escasos y que son pocos, se advierte que se sea entonces cuidadoso de no dañar los frutos que puedan venir debido a la palabra de su testimonio, ¿no? Entonces ahora vamos a leer la nota y vamos a ver cómo esto este, se explica en ella. En la nota 12 de la lección dice, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, eh, nos dice así, a fin de conquistarse al hombre y asegurar su eterna salvación, Cristo dejó las cortes reales del cielo y vino a esta tierra. Soportó las agonías del pecado y la vergüenza en lugar del hombre y murió para libertarle en vista del precio infinito pagado por la redención del hombre. ¿Cómo puede cualquiera que profese el nombre de Cristo atreverse a tratar con indiferencia a uno de sus pequeñuelos? Con cuidado, cuán cuidadosamente debieran los hermanos y las hermanas de la iglesia velar sobre cada palabra y acción para no dañar al aceite y al vino. Con cuánta paciencia, bondad y afecto debieran tratar lo adquirido por la sangre de Cristo. Cuán fiel y fervorosamente debieran trabajar para elevar a los abatidos y desalentados. Cuán tiernamente debieran tratar a los que procuran obedecer a la verdad y no hallando estímulo en casa, han de respirar constantemente una atmósfera de incredulidad y tinieblas. Eh, Vemos que el aceite y el vino se le llama a los pequeñuelos, ¿no? A los pequeñuelos, podríamos decirle a los que son bebés espirituales, niños espirituales, ¿no? Aquellos que han sido adquiridos por la sangre de Cristo, que ellos procuran obedecer a la verdad, pero les cuesta encontrar estímulo y lo que respiran constantemente es una atmósfera de incredulidad y de tinieblas debido a que escasea la cebada y el trigo, escasea aquellos que son los primeros frutos, escasea aquellos que están sellados, ¿verdad? Que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Eh, y vemos que es responsabilidad de esos que son primeros frutos, aquellos que primero han recibido la palabra, cuidar y velar porque el aceite y el vino no se dañe, no se estropee, no se eche a perder. Así que no sé si quieres aportar algo sobre esto. no, a mí me llama la atención la forma en cómo lo maneja. Es con cuánta paciencia, bondad y afecto debieran tratar lo adquirido por la sangre de Cristo.
híjole, si nos ponemos nosotros en el lugar de ser ovejas, ¿cuántas veces no nos han agarrado con el callado de manera suave y te han metido al redil? A veces parecemos más como ese deudor infiel que se le perdonó mucho y no perdonas a tu hermano. No eres capaz de 3 monedas perdonarle a tu hermano, pero a ti te han perdonado bastante. Entonces, eh, me gustaría cerrar con esta reflexión de que debemos de apreciar el pan, el cuerpo de Cristo, y bajo esta bendición poder tener compasión por aquellos que han sido alcanzados por la sangre de Cristo. Entonces, hay muchas maneras de ver esto, Carlos, y yo sé que nos daría aquí para, para hablar más, pero yo quiero que nos quedemos con esa parte, esta última, ahí impriman pantalla, guárdenlo, si alguien lo quiere, igual a las personas que tengan contacto con Carlos, con Lea, con Robert, búsquenos si quieren la cita para que la tengan. Pero está interesante que reflexionemos sobre eso, ¿no? Una religión más basada en cuidar a lo que Dios buscó con tanto esfuerzo. Entonces, ¿qué les pareció este repaso? Yo creo que hay más cosas y yo sé que muchos me van a mandar ahí, oye Arturo, pero es que está bien, no pasa nada. Nosotros quisimos abordarlo de esa manera y yo creo que ha sido de bendición. Entonces, ¿qué te parece, Carlos, si vamos despidiéndonos de esta transmisión? Gracias a todos los que se quedaron hasta este justo momento. Gracias porque nos permite platicar contigo. Aunque nada más dos acá estemos hablando, hay varios. Yo sé que hay varios que estamos conversando y pues bueno, eso es bonito. Así que yo les invito, hermanos, a todos los que están en casa que puedan orar con nosotros para terminar este programa. Padre Santo, gracias porque tú nos das oportunidad de estar conectados. Gracias, Padre, porque nos das oportunidad de que nuestro corazón se sane. Gracias, Padre, porque nos das oportunidad de ser perdonados mucho. Eso significa que nos amas mucho, Padre. Gracias porque nos das oportunidad de tener libertad, de hablar con claridad tu mensaje. Y sobre todo te pido, Padre, de que tú puedas cuidar nuestro corazón. Y así como tú nos has ayudado a proteger nuestro corazón, tú nos enseñes también a proteger el corazón de los hermanos que son nuevos, que están siendo rescatados por ti, por tu sangre, Padre. Así que danos oportunidad de regresar este amor que tú nos das, dártelo a las personas y de esa manera reflejar tu carácter. Gracias por todo lo que nos ofreces. Acompáñanos en este día santo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, bueno, Carlos, gracias por su participación de ustedes. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en este momento. Y bueno, nos estamos viendo en otra próxima misión. Un abrazo a todos, bendiciones.